Entonces lo primero que necesitamos es eso, una función que sea inyectiva. Si es inyectiva, sí va a tener inversa. ¿Quién va a ser la inversa? La función inversa la denotamos, o sea, es decir, su símbolo es f a la menos 1. No hay que confundirla con, o sea, con un exponente, o sea, que x a la menos 1, o sea, es 1 entre x. No, o sea, esta es una notación de funciones, o sea, nada más así es como le llamamos. Y lo que significa que sea su inversa es que cuando nosotros las evaluamos, o sea, cuando nosotros hacemos esto, nos da x, o sea, es decir, como que se cancelan a sí mismas. Ajá. Por ejemplo, la suma y la resta son funciones inversas, digamos. O sea, si yo tengo x y le sumo 2 y luego le resto 2, pues estos se cancelan y me va a quedar x. Ajá. Entonces las funciones inversas es lo que hacen, se cancelan. Y lo que vamos a querer hacer es calcular la derivada de la función inversa, pero cuando nos dan solamente la función. Entonces, primero vamos a ver cómo calcular funciones inversas. Vamos a ver que tiene dos pasos. Entonces, primero es obtener la función inversa. El primer paso es que intercambiar las variables. Ahorita van a ver. Intercambiar las variables. O sea, x por y por x. Y el segundo paso es despejar y. Vamos a ver un ejemplo. Nos dan la función x cuarta más 2 sobre 3, pero en el intervalo 0 infinito. Ajá. Porque en todos los reales, esa como es una cuarta, no va a ser inyectiva. Va a ser así, una parábola. Pero si solamente vemos los positivos, entonces sí va a ser inyectiva porque va a ser creciente. Por eso ahí es nada más en este intervalo. Entonces el primer paso dice intercambiar las variables x y y. Acuérdense que esta función, el f de x, nosotros lo podíamos llamar y. O sea, realmente es como si esa función fuera y igual a x cuarta más 2 entre 3. Entonces lo primero que hacemos es, donde veamos y, le ponemos x, y donde hay x, y. O sea, ahí dice y, entonces le pongo x igual a, luego hay una x, entonces le pongo y. Ajá, o sea, las intercambian. Y luego el siguiente paso es despejar a y. Entonces lo primero que le estorba es el 3, pasa multiplicando. Luego tiene un más 2, que pasa menos 2 del otro lado. Y luego raíz cuarta. 3x menos 2, raíz cuarta. Y listo. Esa es la función inversa. Y vamos a comprobarlo. Acuérdense lo que les dije, o sea, si nosotros evaluamos, nos tiene que dar lo mismo. O sea, si hacemos f de f a la menos 1 de x, vamos a ver qué nos da. Es f. Esto es una composición de funciones. Si alguien tiene dudas de composición de funciones, pues ahí me manda un correo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Dejamos el f afuera y primero hacemos lo de adentro. ¿Qué tenemos que hacer adentro? Poner quién es f a la menos 1 de x. Ya les dije que esta es la inversa, o sea, quiere decir que este se llama también f a la menos 1 de x. Entonces, primero tenemos que evaluar eso. Entonces, ¿esto a quién es igual? Ah, pues es igual a esta raíz cuarta. 3x menos 2, raíz cuarta. Y luego tenemos que evaluar f en eso. O sea, todo esto de aquí adentro es como si fuera a ser mi x. Ajá. Vamos a poner una x naranja para que como que lo vean. O sea, ¿qué es lo que está haciendo mi función f? Mi función f lo que hace es x a la cuarta más 2 entre 3. Eso es lo que hace mi función f, ¿no? Entonces yo voy a hacer exactamente eso, pero donde está mi x naranja, pues voy a poner este de aquí. Entonces en lugar de x naranja, pongo toda esa raíz y resuelvo.
Esta raíz cuarta con ese exponente cuarto pues se cancela. Y me queda 3x menos 2 más 2 entre 3. Y luego menos 2 más 2 se cancelan. 3x entre 3. 3 entre 3 es 1 y eso es x. Y sí dio. Ya vieron, es lo que yo les decía. O sea, cuando ustedes la compongan, evalúen de esta manera, el resultado siempre tiene que ser x. Y entonces en efecto va a ser la función inversa. Vamos a ver más ejemplos. El siguiente nos dan la función x quinta. Esta sí en todos los reales. Esa sí es inyectiva. Entonces, primer paso, intercambiar. Acuérdense que esta la escribimos así. Donde hay f de x ponemos y. Entonces intercambiamos. Y pongo x igual a x, pongo y a la quinta. Y luego, en el siguiente paso, despejo a y. Y está la quinta, lo paso del otro lado como una raíz. Y ya está despejada y. Esta de aquí es mi función inversa. Es decir, que f a la menos 1 de x, o sea, mi función inversa, es igual a sacarle raíz quinta. Ajá. Y para hacer la comprobación, f de f a la menos 1 de x. Primero, ¿qué le está haciendo a la función f a la menos 1? Pues le saca raíz quinta. Ok. Entonces, esa raíz quinta se va a convertir en mi nueva x. ¿Qué es lo que hace la función f? Pues pone x y luego lo eleva a la quinta y sustituyo. Y el exponente con la raíz se van a cancelar y me va a quedar x. Nos dan ahora la función 2x más 3, 2x menos 3 y el dominio de esta función son todos los reales menos el 3 medios. ¿Por qué? Porque en 3 medios lo de abajo se haría 0 y no podemos tener divisiones entre 0. Entonces, vamos a sacar la función inversa. Primero, tenemos que intercambiar. Acuérdense que este se llama y. Entonces, en lugar de y pongo x igual a 2 entre 2y menos 3. Y luego despejo. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, para empezar, eso que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. X por 2y menos 3 igual a 2y más 3. Luego multiplico x por 2y, 2xy. X por menos 3, menos 3x. Igual a 2y más 3. Y luego paso todas las y de un solo lado. Esta que tiene y, la dejo ahí. Esta que tiene y, la paso para acá. Y del otro lado mando todo lo que no tenga a y. O sea, este lo pasamos del otro lado y este ahí se queda. Es como cuando despejamos al dy de x en la función inversa. Y luego agrupamos. Este tiene y este tiene y. Al primer y que lo acompaña, el 2x. Al segundo y lo acompaña un menos 2. Y ahora sí ya despejamos. Y es igual, del otro lado teníamos 3 más 3x. Y dividido entre esto, 2x menos 2. Y esta va a ser nuestra función inversa. O sea, es decir, f a la menos 1 de x va a ser 3 más 3x sobre 2x menos 2. Y bueno, a ver si quieren, vamos a hacer. Estas están más largas, pero vamos a hacer las cuentas. F de, ¿qué es lo que hace la función inversa? Pues esto que yo tengo aquí escrito. Entonces, esta se vuelve mi nueva x. Y luego, ¿qué hacía mi función f? Bueno, está allá arriba, se pueden regresar el video, pero lo que hacía era 2 por x más 3 entre 2 por x menos 3. Pero acuérdense que mis x son estas. Entonces lo que hago es sustituir 2 por toda mi x verde más 3. Y abajo, 2 por la x verde.
y luego hago cuentas. ¿Cómo? Pues a ver, este 2 multiplica lo de aquí arriba, ¿no? Entonces queda 2 por 3 más 3x entre 2x menos 2 más 3. Y abajo lo mismo, 2 por 3 más 3x entre 2x menos 2 menos 3. Y luego podemos sumar fracciones. O sea, nuestro común denominador va a ser este. Entonces, 2x menos 2 por lo que estaba acá, más 3 por el denominador. Este es o sea, si ustedes tienen A más A entre B y quieren sumar C, es A más C por B entre B. Esa es la fórmula. Ajá. Entonces, abajo hacemos lo mismo. Ponemos lo que ya tenía fracción, menos 3, y lo multiplicamos por el denominador. Y dividimos todo entre el denominador. Y luego aplicamos ley del sándwich. O sea, esto de arriba se va a multiplicar con esto de hasta abajo. O sea, 2 por 3 más 3x más 3 por 2x menos 2 por lo de abajo. Entre. Se van a multiplicar los de en medio. O sea, 2x menos 2 por 2 por 3 más 3x menos 3 por 2x menos 2. Y luego ya nada más el x hicieran cuentas, o sea, multiplicar, restar, sumar, no sé qué. Y les va a dar x al final. Si alguien tiene dudas de las cuentas, igual me puede decir. Entonces sí, pues sí, esa sí es la función inversa. Así que solamente se tienen que acordar eso. O sea, los pasos para obtener la función inversa es cambiar variables, despejar a y. Y con eso, ahora sí ya vamos a poder obtener la derivada de la función inversa. O sea, la derivada de la función inversa, así es como la vamos a escribir, derivada de la inversa. La fórmula es la siguiente, 1 entre f' de f a la menos 1 de x. Esta es la fórmula. Entonces, para obtener su derivada necesitamos la derivada de la función normal y la inversa. Entonces, vamos a ver ejemplos. La primera función es x cuarta más 2 entre 3. De esta ya habíamos obtenido la inversa allá arriba. La inversa era 3x menos 2 raíz cuarta. Entonces la inversa ya la tenemos. Necesitamos la derivada, pues vamos a derivar. Es 1/3 por 4x cúbica más 0. ¿Por qué? O sea, porque este 1/3 es el que está multiplicando todo. Luego 4x cúbica es la derivada de esto y más 0 es la derivada de este de acá. Entonces, a final de cuentas es 4x cúbica entre 3. Esa es la derivada. Y ahora sí ya podemos obtener la derivada de la función inversa. Es 1 entre f' de, ¿qué es lo que está haciendo la inversa? Es esto de aquí. 3x menos 2. O sea, de nuevo esto va a ser una composición de funciones. Entonces esta se va a volver mi nueva x. Entonces, esto es igual a 1 entre, ¿qué es lo que hace la derivada? La derivada hace 4 por x al cubo entre 3. Pero no es mi x normal, es la naranja. Entonces sustituyo 1 entre 4 por x naranja, que ¿quién era? Era esta, al cubo, entre 3. Y ya, pues lo único que podemos hacer aquí es igual ley del sándwich. Este es un 1 entre 1. Entonces es esto, va a quedar arriba. 1 por 3 pues es 3 entre estos de acá. 1 por eso de ahí, o sea, así. Y lo que podemos hacer es meter ese 3 así por 4 que diga y 3 así. O sea, esto da igual, pueden dejar el 3 afuera o lo pueden meter adentro de la raíz. Esto es por leyes de los exponentes.
Entonces cualquiera de estas dos sería la respuesta. Esa sería la derivada de la función inversa. Si ustedes quieren, pueden comprobarlo derivando directamente esta función. O bueno, vamos a hacerlo aquí. Si hacemos la derivada de la función inversa normal, o sea, con fórmula, la función inversa, recuerden que era 3x menos 2 raíz cuarta. Entonces, por leyes de los exponentes, esto es a la 1/4. Y eso es una regla de la cadena. O sea, bajo, repito, le resto 1 y derivo lo de adentro. 1/4 menos 1 son menos 3/4. Y este 3 por 1 ponemos el 3 aquí arriba. Entonces 3 entre 4 por esta baja para tener exponente positivo. Y si se fijan es lo mismo. ¿Por qué? Porque 1/4. O sea, quiere decir que adentro se queda el 3 y afuera es una raíz cuarta. Acuérdense que ya hemos visto esa ley de los exponentes. Y pues sí es lo mismo. Entonces eso nada más hicimos la comprobación, pero como ustedes lo tienen que hacer en la tarea, es por medio de esta función, de esa fórmula que dieron. Vamos a ver los otros ejemplos que hicimos. X quinta, ya habíamos calculado su inversa, era la raíz quinta. Entonces vamos a calcular primero su derivada. Bajo, repito, le resto 1. Y ahora sí ya podemos calcular la derivada de la inversa. 1 entre f' de, ¿qué es lo que está haciendo la inversa? Le está sacando raíz quinta. Esa se convierte en mi x. Entonces, ¿qué hace la derivada? 5 por x a la cuarta. ¿Y quién es mi x? Es lo que está ahí adentro. Y listo. S igual, S4 lo pueden meter si quieren o lo pueden dejar afuera. Entonces esa sería la derivada y ahora sí ya ustedes pueden comprobar, o sea, derivando directamente esto y van a ver que les va a dar exactamente lo mismo. Y del último ejemplo que vimos, 2x más 3 entre 2x menos 3, calculamos su inversa, que fue 3 más 3x entre 2x menos 2. Y primero necesitamos su derivada. Entonces, esta es una división. Derivada del de arriba es 2 por el de abajo. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 2. Entre el de abajo al cuadrado. Entonces, si ustedes... Bueno, vamos a hacer las cuentas. 2 por 2x, 4x. 2 por menos 3, menos 6. Luego 2x por 2, 4x, con este menos, menos 4x. 2 por 3, 6, con este menos, menos 6. Entre lo que ya teníamos al cuadrado. Y luego este 4x menos 4x se cancelan. Y menos 6 nos dan menos 12. Eso nada más para hacer que las cuentas sean más fáciles. Ajá. Y ahora sí ya podemos calcular la derivada de la inversa. 1 entre f'. Aquí adentro ponemos la inversa, ¿quién es? 3 más 3x entre 2x menos 2 igual a 1 entre, ¿qué está haciendo la inversa? La inversa hace menos 2, que diga la derivada, menos 12 sobre 2 por x menos 3 y todo al cuadrado. Y en este caso, ¿quién es mi x? Es esto que está aquí adentro. 3 más 3x entre 2x menos 2. Y pues esa sería la derivada. O sea, si quisieran hacer ustedes las cuentas, pues también se puede, pero están más tediosos. O sea, tendrían que multiplicar este 2 por esto de aquí arriba. O sea, 1 entre menos 12. Bueno, para empezar yo creo que primero sándwich. Eso es lo que más convendría. O sea, con este es un 1 entre 1. Entonces sería esto arriba. O sea, arriba nos quedaría el puro cuadrado. Así. Y abajo menos 12. Y luego ahora sí ya tendrían que multiplicar este 2 por esto, luego hacer toda la suma de fracciones y bueno ya. Pero así si la dejan está bien.
Entonces así es como calculan la derivada de la función inversa. Y ya nada más si les pidieran evaluar, o sea, por ejemplo, si les pidieran la derivada de la función inversa en el punto x igual a 1, entonces calculan la derivada de la función inversa y luego esto que obtengan lo evalúan en 1, o sea, 3 entre 4 raíz cuarta de 3 por 1 menos 2 y todo al cubo. Y hacen las cuentas. Entonces, es lo único que necesitan para calcularla es primero sacar la inversa, sacar la derivada, tener esta fórmula y si les piden evaluar, pues ya al final evalúan con el número que les den.